de tu exposición. Adelante, Walter, tienes todo el control, por favor. Ya. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerte, Carlos, por la gentil invitación. Buenas noches nuevamente con todos los participantes. Voy a compartir una exposición, una presentación que he elaborado para la exposición de hoy. Eh, por favor, confírmenme si en este momento la están visualizando. Sí, ¿Sí se ve, no? Ya, genial. Bueno, mi exposición de hoy se titula Remedios jurídicos más comunes en la etapa de ejecución contractual. Lo primero que quisiera, digamos, decir es que me voy a abocar principalmente a la perspectiva legal de algunos remedios jurídicos. La perspectiva legal no es la única perspectiva existente en el ámbito de la ejecución de los proyectos. Eh, uy, creo que hay un micro por ahí que está sin Hay un silenciar. montón de presas allá adelante para Sí, que por favor, vamos a no me procurar moleste. mantener los micrófonos apagados. Creo que es el de Edwin. Adelante, Edwin, por favor. Adelante, Edwin, ¿puedes apagar tu micrófono? Esa de cuadrito que sale ahí. Ya. Continúa, por favor. Ya, gracias. Mencionaba que la perspectiva legal es una perspectiva más propia de la fase de la ejecución de contratos. No es la única perspectiva que existe. En ocasiones esta perspectiva es una perspectiva que es concordante con la perspectiva de la administración contractual o de la gestión contractual, de la dirección de proyectos. Podría ser discordante, ya digamos, dependerá de un análisis caso por caso, ver qué perspectiva es la que prima. A veces la perspectiva legal podría llegar a conclusiones que bajo una óptica distinta no podrían ser o podrían no ser del todo quizás eficientes o podrían ser, digamos, contrarias a lo que uno podría pensar como el equilibrio en el contrato, ¿no? Entonces, quisiera que tengan eso como premisa. O sea, mi perspectiva va a ser la perspectiva legal, no tanto la de, por el momento, la de la administración contractual. Es una herramienta, la perspectiva legal para administrar contratos sí se tiene que tener en cuenta, pero no es la única perspectiva existente. Ahora voy a dedicarme, pues, básicamente a algunos remedios jurídicos que se presentan en la fase de ejecución de contratos, de contratos de construcción, de contratos de ingeniería, de contratos de obra. Muy brevemente, ¿qué se entiende por remedio jurídico, no? Eh, Probablemente los abogados no sea una terminología familiar, sin embargo, no necesariamente es así para todos los que participan en la gestión de proyectos. Un remedio jurídico puede entenderse como una reacción del sistema legal frente a la vulneración de un interés que la ley considera como relevante, frente a la violación de un interés relevante. Por ejemplo, si es que mi contraparte incumple un contrato y lesiona el interés creditorio como acreedor contractual, el derecho que yo tengo a que ese contrato se cumpla, la ley me asigna una serie de remedios jurídicos, por ejemplo, la posibilidad de reclamar daños y perjuicios, la posibilidad de ejecutar penalidades si es que se han pactado, la posibilidad de ejecutar la garantía de fiel cumplimiento. Si es un incumplimiento muy grave, podría yo hasta poder terminar el contrato, resolver el contrato. Entonces, básicamente esa es la noción de remedio jurídico. Es una reacción del sistema legal frente a la violación de un interés jurídicamente relevante. Los remedios jurídicos podrían estar previstos por ley, ¿no? Básicamente acá en América Latina lo que, digamos, las leyes que son aplicables y que regulan remedios jurídicos son los códigos civiles, pero también podrían estar pactados en el contrato a través de términos y condiciones contractuales, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Un remedio puede provenir de la ley y también puede provenir de un pacto, ¿no? Eh, a pesar de que sea desconocido por ley. En el ámbito de los contratos prima un principio que se llama el principio de autonomía privada, principio de libertad contractual, pacta sunt servanda. Mientras no ofenda el orden público, las buenas costumbres o las normas imperativas, pues las partes pueden incorporar los remedios que consideren idóneos para satisfacer sus necesidades e intereses. Teniendo este background muy general y habiendo hecho el disclaimer de que la perspectiva legal seguramente no es la única existente en el ámbito de la ejecución de los contratos, vamos a hablar de algunos remedios jurídicos específicos que son muy, muy comunes y muy
propios de la fase de ejecución de contratos de construcción, ¿no? El primer remedio jurídico que tenemos es el de la cláusula penal. En algunos lugares se habla de multas contractuales, ¿no? Eh, Son terminologías básicamente equivalentes. Veamos el siguiente ejemplo, ¿no? La penalidad por no culminación del hito final de obra podrá ser aplicada a criterio exclusivo del comitente y será calculada por periodos diarios equivalentes al 0,5% del precio del contrato con un tope máximo acumulativo del 10%. Ese es un típico ejemplo de cláusula penal moratoria, cláusula penal por atraso en la entrega, en este caso de un hito de obra, y que se calcula en función del precio del contrato. Pero en general, ¿cómo podría definirse a una cláusula penal? Pues una cláusula penal no es otra cosa que un pacto que incorpora en el contrato una promesa, usualmente del contratista, eh, el cual se obliga a ejecutar un pago de dinero frente a ciertos incumplimientos previstos en el contrato. Esa es la definición de cláusula penal. Es una promesa que el contratista asume y que consiste en pagar una suma de dinero ante el advenimiento, ante la ocurrencia de ciertos incumplimientos tipificados, o sea, previstos en el contrato de manera detallada. Eh, Cuando se cumple el incumplimiento tipificado como incumplimiento penalizable, usualmente el comitente tiene derecho a aplicar el monto de la pena, digamos que también tiene que estar convenido en el contrato. Entonces, desde la perspectiva legal, la cláusula penal tiene una serie de requisitos y tiene una serie de consecuencias. El primer requisito, pues evidentemente, y esto va a depender de la legislación local, cuando yo ingresé bueno, y estaba hablando un poco con los participantes, comentaba que voy a hacer la exposición no tan local, o sea, de manera transversal, que sea útil, digamos, para los participantes de diversas jurisdicciones, pero usualmente las cláusulas penales tienen que pactarse en el contrato, es decir, la ley no las establece de antemano. Hay otros remedios que la ley sí establece de antemano, por ejemplo, el remedio de la resolución por incumplimiento sí está previsto usualmente en los códigos civiles, no así la cláusula penal. Quizás está prevista la figura, pero tiene que incorporarse específicamente en cada contrato. Eh, Perdón, antes que siga, si alguien tiene alguna pregunta o desea hacer algún comentario, en este momento no puedo ver, digamos, quién está levantando la mano, por lo que los invitaría a directamente, por favor, interrumpirme. No voy a ver quién está levantando la mano porque la proyección de la exposición me lo impide, pero si tienen alguna pregunta, con todo gusto la respondo y tienen, por favor, siéntanse libres para interrumpirme en cualquier momento. Entonces, la cláusula penal tiene tres requisitos, ¿no? La estipulación de la cláusula, decía que usualmente la ley no la prevé, sino que tiene que pactarse. La tipificación del incumplimiento previsto como gatillador o como detonante de la cláusula penal. En el ejemplo con el cual comencé esta exposición, este incumplimiento era el atraso por parte del contratista en un hito de obra, podría ser un hito parcial, un hito final, depende de lo que se pacte. Y finalmente, algunas jurisdicciones prevén como requisito de la cláusula penal la imputabilidad del deudor, ¿no? Imputabilidad significa culpa, culpa o dolo, ¿no? Del deudor. O sea, si el incumplimiento se da por un evento de fuerza mayor, por ejemplo, eso no gatilla el pago de una penalidad, porque no hay imputabilidad, sino no es la culpa del deudor. Él incumplió o se atrasó por ejemplo, un evento como la pandemia, el aislamiento social obligatorio y las normas que determinaron, pues, que el contratista no podía ejecutar durante ese tiempo. Eso no es imputable al deudor. Si estos tres requisitos se cumplen, el acreedor, el mandante, el comitente, tiene usualmente el derecho de aplicar la penalidad. Si es que el comitente ejerce este derecho, el contratista queda obligado a pagar el monto de la pena a favor del comitente. Entonces, un poco, estos son las consecuencias o los derechos que tiene el comitente con ocasión a la cláusula penal. Es un derecho a penalizar. Un derecho significa que si él quiere lo puede ejercer, si no le conviene o si por alguna razón decide simplemente perdonar, entre comillas, el ejercicio de la penalidad, también lo puede hacer. Salvo, evidentemente, que la legislación local prevé algo distinto, ¿no? Perdón, Walter, Sí, sí, sí. no es reversible esto, tu exposición, o sea, vos
hablas de comitente, los derechos del comitente a aplicar la cláusula. Es al Sí, revés, también se puede hacer. sí, sí. O sea, digamos, el comitente también podría ser la parte incumplidora, pero tendría que ser, número uno, tendría que pactarse. Número dos, tendría que haber una obligación tipificada en cabeza del comitente, ¿no? Por ejemplo, podría ser una obligación de entregar áreas para la construcción, o podría ser una obligación de tramitar ciertos permisos, o podría ser la obligación de entregar cierta información a cargo del comitente, y cómo no, podría pactarse también penalidades por esos incumplimientos del comitente a favor del contratista. Podría ser a la inversa también, sí. Lo usual es que sea el contratista más bien el deudor de la penalidad, pero podría ser lo inverso. Bien, no, generalmente, o por el pago también, son incumplidores. A veces el contratante es incumplidor también de pagos. Para la obligación de pagar. Usualmente lo que se pacta por el incumplimiento del comitente en la obligación de pagar es un interés moratorio. O sea, es parecido a una penalidad, pero no se llama penalidad, ¿no? Es un interés porque la obligación del comitente de pagar las valorizaciones es una obligación dineraria. Y si la obligación dineraria se atrasa, genera un costo de oportunidad que se liquida con el interés moratorio que las partes hayan pactado. Sí, no, Usualmente, pactar un interés y una penalidad moratoria a la vez puede vulnerar la legislación local porque hay normas que el sistema legal prevé que prohíben lo que se conoce como la usura. O sea, prohíben cobrar un tope mayor de interés al permitido por la norma. Y si se pacta un interés más una penalidad, eso suele ser una forma indirecta de vulnerar el tope máximo de la usura previsto por la legislación local. ok, gracias. ¿Listo? Eh, Nótese que si ustedes quieren aplicar una penalidad al contratista, primero las legislaciones locales suelen requerir que ese contratista sea intimado en mora. ¿Qué quiere decir esto? Que si el contratista, según el cronograma o según el contrato, tiene que entregar el hito final de obra el 10 de julio de 2024, llega el 10 de julio del 2024, no es que automáticamente ese contratista esté en incumplimiento penalizable, por más que el contrato diga que la fecha fin o la fecha para la entrega es una fecha específica, sino que si es que el contratista está en atraso, la otra parte, el comitente le tiene que enviar un requerimiento de cumplimiento. Después de ese requerimiento de incumplimiento, que se conoce como la intimación en mora, después recién se van a aplicar las penalidades. Mientras no intimes en mora a tu deudor, al quien no cumple con una obligación a tiempos, legalmente es como si le estuvieras dando una tolerancia implícita para cumplir tarde. De repente no hace mucho sentido, pero así funciona. Entonces, si queremos evitar esta situación de tolerancia implícita por no cumplir con la fecha fin, es muy importante pactar una mora automática. Es decir, con la cláusula de mora automática, el contratista que se atrasa en el cumplimiento, por ejemplo, de la entrega del hito final en la fecha pactada, automáticamente se entiende, digamos, imputable, automáticamente se aplican las penalidades por demora. Pero si no se ha pactado esta cláusula de mora automática, hay que estar mandando comunicaciones, ¿no?, de intimación en mora. Un comentario, o sea, lo que se hace es como que el contratista presente eh, cómo va a ganar tiempo para cumplir. Si no logra justificar ese tiempo, entonces se le hace la penalidad. Claro, un plan de remediación, ¿no? Un plan de, digamos, resecuenciación de lo que se conoce, o lo que podría, en algunos lugares se conoce como la recuperación. Eh, y si no lo hace, claro, se le aplica la penalidad. Esto es algo que suele pactarse en los contratos. Sí, ya un poco cuando el contratista ya está en incumplimiento, la situación ya depende más del comitente. O sea, el comitente ve si es que intima en mora y aplica penalidades automáticamente. Podría también hacer lo que tú, Franklin, mencionas, ¿no? Podría, digamos, pedirle un plan de recuperación a satisfacción del comitente, y si no lo presenta en tiempo, pues recién aplica penalidades. Sí, podría pasar. Ya un poco, como decimos acá en Perú, la sartén por el mango la tiene el comitente. O sea, él ve cómo gestiona o cómo, digamos, mitiga o cómo logra mejor la remediación por parte del contratista, ¿no?
Sí, José. Ahora sí puedo verlos, perdón. Sí, buenas tardes. Casualmente era más bien como una especie de arruego, como decimos ahí, realmente un rebobinado porque le explicaba a don Carlos que venía en una situación de tránsito complicado y de hecho, creo que me pasó lo mismo que Edwin, no he podido salir del carro. Don Walter, ¿usted podría hacernos como una especie de la parte introductoria para conectar con esta parte que estamos, para tratar de enlazar, porque la charla está súper interesantísima? Básicamente como para poder atar el cabo inicial con esto. Por favor, si no es mucha la molestia. Sí, de hecho, estábamos recién comenzando, digamos, a tocar los puntos, ¿no? Básicamente lo que habíamos dicho es que la cláusula penal es una cláusula en virtud de la cual se pacta, y que se tiene que pactar, porque si no se pacta, la ley no la incorpora automáticamente, en virtud de la cual se pacta que una de las partes, usualmente el contratista, se compromete a pagar una cantidad de dinero frente a un incumplimiento tipificado de una obligación a su cargo, ¿no? Pusimos el ejemplo de una obligación de entregar un hito parcial o final en una fecha fin específica, pues si no se cumple, y si hay intimación en mora, el contratista va a tener que pagar usualmente una penalidad acumulativa, que puede estar en función al precio del contrato, puede ser fija, ya esto depende de cómo las partes lo pacten. Entonces, digamos, hecho esa explicación, debemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué le convendría al comitente o al mandante pactar una cláusula penal? Eh, y pues, digamos, lo más inmediato, lo más evidente, eh, por lo cual conviene pactar una cláusula penal, es la función de la cláusula penal es, digamos, desincentivar a través del castigo, es así en nuestro sistema legal, desincentivar a través del castigo al incumplimiento, o sea, decirle a su contraparte, tu incumplimiento te va a costar esta suma de dinero. Entonces, el mensaje que se le está mandando es, oye, no lo hagas, no te atrases, cumple a tiempo, digamos, que tus operarios cumplan con los elementos de protección personal, que pues el residente, digamos, esté en campo, no abandone el lugar donde debe estar, porque si no te va a costar. Pero además una cláusula penal cumple otras funciones, ¿no? Y la principal, otra de las funciones muy importantes de la cláusula penal es cuantificar un daño que no puede ser fácilmente cuantificado. Porque si vas a un arbitraje y no tienes un pacto que liquide o que cuantifique el daño derivado de un incumplimiento, podrían pasar meses de litigio, podrías gastar mucho dinero en peritos económicos, en peritos financieros, y no vas a lograr probar el daño. Y si tú como parte que en un arbitraje pides un daño y no lo logras probar, tu pretensión va a ser infundada. Entonces, para evitar esta situación de riesgo probatorio, de no poder cuantificar el daño que se está alegando, pues una alternativa es pactar ya de antemano, preliquidar un daño a través de una cláusula penal. O sea, ya no se va a discutir el monto del daño porque el pacto reemplaza la prueba que tú pudiste haber ofrecido con peritos, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta, digamos, cada día de atraso en la entrega de la obra y de atraso en la puesta en operación comercial? Pues, si no tienes una cláusula penal, vas a tener que ir a un litigio a probar con peritos financieros y peritos económicos cuánto es ese daño, ¿no? Si quieres evitar esto, pues pactas una cláusula penal. Eh, pero lo cierto es que Muchísimas la gracias. penalidad... Muchísimas No, gracias. a ti. La penalidad, lo cierto es que también le podría convenir al contratista, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque una penalidad, y esto lo pongo entre corchetes porque depende mucho de la legislación local, una penalidad usualmente podría ser un límite de compensación de daños y perjuicios por cierto incumplimiento. Por ejemplo, en el caso que puse al inicio, el contratista ya sabe que por cada día calendario que se atrase en la entrega del hito final, va a pagar un 0,005% del monto total del contrato. O sea, ya sabe que ese es el daño que va a resarcir. Eh, no es que va a estar expuesto a un daño sobre el cual no tiene visibilidad. Ya tiene la visibilidad. Y la visibilidad que tiene es el monto de la pena. Entonces, es un límite. El daño que él va a tener, que el contratista va a tener que resarcir por su atraso, no debería, como regla, superar el monto de la pena. O sea, ya tienes esa certeza, esta previsión, ¿no? Claro,
hay que tener cuidado con esto, porque hay excepciones. Hay excepciones en las cuales, si el daño supera el monto de la pena, el contratista va a tener que resarcir el 100% del daño. La excepción más conocida digamos, seguramente ustedes o en general, es el hecho de que el contratista incumpla con lo que se conoce como la culpa grave o el dolo, o la negligencia inexcusable. Si hay negligencia inexcusable o intención de cumplir por el contratista, el resarcimiento del daño ya no está limitado por la pena. O sea, el resarcimiento del daño es el 100%, que puede ser mucho más del 0.5% del monto del contrato por día. El resarcimiento es todo el daño que se le cause al comitente y el que el comitente logre probar. Hay otras excepciones, digamos, ya que, digamos, seguramente en otras sedes se podrá explicar. Por ejemplo, el pacto de daño ulterior. Pero la principal es la de lo que en el common law se conoce como gross negligence, ¿no? Negligencia inexcusable o dolo. En ese caso no hay límite para la penalidad del contratista. Bueno, esto ya lo había mencionado. Otra cosa que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la legislación local es que, por ejemplo, ¿ya? Hay casos en los cuales acá en el Perú se suele pactar mucho, ¿no? Que si el comitente o mandante, como se conoce en Chile, resuelve un contrato por incumplimiento del contratista, el mandante tiene derecho a quedarse con el monto de la garantía de fiel cumplimiento, ¿sí? A título de penalidad, se pacta así, a título de penalidad. O sea, el monto de la garantía de fiel cumplimiento, pues, depende mucho del proyecto, ¿no? Pero suele oscilar entre, pues, en mi experiencia, entre 10 y 20% del monto total del contrato. Entonces, eso sería un poco la penalidad con la cual se queda el comitente después de la resolución del contrato. Eh, pero imaginemos que ese monto de la garantía de fiel cumplimiento es más que eso. Imagínense, pues un 50% del monto del contrato. Se va a quedar con 50% del monto del contrato como penalidad el comitente. Pues ahí podría, no siempre, pero podríamos tener un caso de una penalidad manifiestamente excesiva. Si la penalidad es manifiestamente excesiva, las legislaciones locales tienden a permitir que el contratista inicie un arbitraje para que el juez o el tribunal arbitral pueda reducir esa penalidad manifiestamente excesiva hasta llevarla a un parámetro de equidad. Usualmente las legislaciones locales civiles son un poco reacias a permitirle al árbitro o al tribunal reacomodar el contenido económico del contrato, o sea, renegociar lo que las partes pactaron. Eso no suele pasar, pero en este caso, por ejemplo, y estoy poniendo como ejemplo el Código Civil peruano, sí lo permite, ¿no? Y no solo el Código Civil peruano, lo permiten muchos códigos civiles a nivel del civil law, a nivel de lo que es Latinoamérica y Europa continental. Entonces, ojo con esto. Vamos a ver ahora otro remedio jurídico. Habíamos visto el de las cláusulas penales, pero vamos a ver el caso de las garantías financieras. Cuando hablamos de garantía financiera, tenemos que tener en cuenta que existe una polisemia en la palabra garantía. O sea, hay una polisemia cuando la misma palabra significa por lo menos dos cosas distintas. O sea, la misma palabra significa muchas cosas distintas. Por ejemplo, la palabra ratón significa el dispositivo para mover el mouse, pero también significa el mamífero roedor pequeño. Son cosas distintas, pero es la misma palabra. Ya lo mismo pasa con la palabra garantía en el ámbito de los contratos de construcción. La palabra garantía puede referirse a algo así como una obligación o una responsabilidad del contratista, por ejemplo, por vicios ocultos o por buen funcionamiento de los equipamientos o por defectos. Ya, eso es una cosa. Pero cuando hablamos de garantía financiera nos referimos a una cosa totalmente distinta. Nos referimos a la garantía como respaldo del cumplimiento de las obligaciones del contratista, ¿no? Y vamos a ver que esta garantía, respaldo de cumplimiento de obligaciones, es proporcionada por un tercero, que en el caso de la garantía financiera es un banco o una entidad autorizada por las superintendencias del sistema financiero, de banca y seguros. ¿Cómo funciona una garantía financiera? Lo primero que tengo que decir es que una garantía financiera pues no se inventó en Latinoamérica, ¿no? Es un instrumento de crédito indirecto del comercio internacional que suele ser denominada
precisamente en el comercio internacional como Standby Letter of Credit. Y la Standby Letter of Credit o garantía financiera es una promesa de pago incondicional, o perdón, condicional a cargo de un tercero. Un tercero, cuando hablo de tercero me refiero a que no es parte del contrato de construcción. Las partes del contrato de construcción son pues el mandante y el contratista, ¿no? Pero el tercero usualmente es una entidad financiera. Entonces, este tercero, esta entidad financiera, asume una promesa de pago condicional, es decir, que no necesariamente va a tener que honrar, porque no necesariamente va a ocurrir el evento gatillador para que se pague esta promesa de pago, a favor de un beneficiario. Vamos a ver que el beneficiario es el mandante. Este pago solamente va a ser exigible por el beneficiario, por el mandante, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el documento financiero, usualmente un incumplimiento contractual, o en el contrato subyacente. La gracia o el valor agregado de esta garantía financiera es que el beneficiario tiene un derecho a cobrarla de manera extrajudicial y usualmente sin ningún tipo de excusa que pueda poner la entidad financiera. Se habla de cobro a primer requerimiento. ¿Qué quiere decir a primer requerimiento? Quiere decir que el gerente general usualmente del mandante le envía una carta notarial a la entidad financiera ejecutando la garantía y esta entidad financiera no se puede poner a averiguar si de verdad ocurrió el evento gatillador de la ejecución. Simplemente tiene que pagar, ¿sí? Sin derecho a oponer excepciones, sin derecho a poner excusas, sin derecho a pedir que se, digamos, acredite sin ningún tipo de arbitraje de por medio. Es una ejecución extrajudicial. Ojo, extrajudicial no significa que sea ilegal. El otro día conversaba con una amiga y me decía que el término extrajudicial es un término ofensivo, no suena como algo contrario a la ley. No, extrajudicial no es contrario a la ley. Extrajudicial significa que no necesitas de un arbitraje o no necesitas de un proceso judicial para articular o para activar un derecho, ¿no? Pero obviamente no es contrario a la ley, o sea, es simplemente una denominación. A ver, ¿cómo funciona estas garantías financieras, ya? En primer lugar, tenemos un contrato de construcción, ¿no? Tenemos las partes del contrato de construcción, pues son, como ustedes lo saben, el comitente o mandante y el contratista. El comitente asume la obligación de pagar las valorizaciones y el contratista ejecutar y entregar la obra a tiempo. Usualmente, en este contrato de construcción se pacta que el comitente tiene derecho a que el contratista le entregue una garantía financiera. Vamos a ver que hay varias clases de garantías financieras, de fiel cumplimiento, por el anticipo, por remediación de defectos. En algunos casos hay hasta garantía por seriedad de la oferta, pero bueno, esto es algo distinto. Entonces, en este contrato de construcción se pacta la obligación del contratista de entregar la garantía financiera para respaldar el cumplimiento del propio contratista frente al mandante, frente al comitente. O sea, el contratista tiene que hacer que un tercero, vamos a ver que es el banco, respalde el cumplimiento de este contratista respecto a sus obligaciones asumidas frente al mandante. Entonces, para cumplir con ese compromiso, el contratista celebra un segundo contrato con una entidad bancaria, podría ser también una entidad que pertenece al sistema de seguros. Esto depende mucho de la legislación local. En el Perú puede ser un banco, puede ser una aseguradora también. Entonces, este contratista contrata con esta entidad bancaria, llamémosle por el momento, celebra un segundo contrato, ¿no? Este contrato le vamos a llamar contrato de garantía o contrato indirecto. Y en virtud de este contrato, la prestación de la banca es entregarle el documento, entregarle una carta fianza, usualmente se llama carta fianza, pero en el fondo es una standby letter of credit, ya lo dije que es la nomenclatura que se usa en el comercio internacional. En Chile he escuchado que le llaman boleta, ¿no? Boleta de garantía. Entonces, eh, esta entidad financiera le entrega el documento, la carta fianza al beneficiario, que ojo, no es su contraparte contractual, ¿no? Porque el contrato que celebra el contratista para la emisión de esta carta fianza lo hace con la entidad bancaria. Estas dos son las partes. La entidad bancaria emite la carta fianza a favor de un tercero, un beneficiario que es el comitente. ¿Y qué derechos le da la carta fianza al comitente? Pues le da derecho de ejecutarla y cobrar el monto prometido condicionalmente por la banca,
si es que el contratista recae en un incumplimiento, recae en algún evento que según el contrato da mérito a la ejecución de la garantía. Evidentemente, el banco no hace esto de manera gratuita, no hace esto porque le cae bien el contratista. El banco obtiene una contraprestación, que son comisiones, y además tiene una contragarantía. Usualmente el banco congela fondos que pertenecen al contratista, congela línea de crédito, obtiene alguna contragarantía. ¿Por qué? Porque si es que este beneficiario ejecuta la carta fianza, repito, extrajudicialmente, el banco no puede quedar y jamás va a quedar, digamos, absolutamente huérfano de respaldo, ¿no? Si él va a tener que pagar la suma de dinero, pues necesita una contragarantía que lo respalde a él frente a esa coyuntura, frente a esa eventualidad. ¿Ok? Entonces, y en tercer lugar, si es que se produce el evento gatillador de la ejecución de la garantía, por ejemplo, un incumplimiento, ¿no?, grave por parte del contratista, el beneficiario tiene el derecho a ejecutar esta carta fianza de manera extrajudicial. Repito, extrajudicial no significa ilegal, solo significa que no tiene que iniciar un arbitraje para ejecutar la garantía. Lo puede hacer, digamos, de manera, a través de una comunicación, de una carta notarial. Si yo celebro un contrato, si yo soy comitente, yo voy a ponerme en la, en los zapatos del comitente. Ahora te doy la palabra, Carlos, permíteme un segundo. Si yo soy comitente, ¿qué fraseo, qué lenguaje me convendría estipular como requisitos de la carta fianza que tiene que obtener el contratista? Pues este es el lenguaje estándar que yo pediría si yo fuera comitente, ¿no? Número uno, que sea una fianza solidaria, incondicional. Es decir, incondicional significa que el banco no puede poner condiciones para pagar si es que el comitente, eh, el beneficiario le pide la ejecución. No puede poner excusas, no puede decir, oye, primero que un juez me diga si de verdad el contratista estuvo en incumplimiento. No puede decir eso. Tiene que pagar sí o sí. Irrevocable significa que el banco no puede retirarla una vez que ya la dio por el plazo que tiene de vigencia. Pues tiene que tener un plazo de vigencia esta carta fianza, no puede durar para siempre. En el Perú, por ejemplo, la práctica de los bancos es no dar garantías de fiel cumplimiento, perdón, de garantías financieras por más de un año. Usualmente lo hacen por 6 meses, pero por más de un año, al menos en mi experiencia, no he visto. Tengo experiencia también en contratos internacionales. He visto que empresas en Europa dan garantías de stand-by letter of credit por mucho más tiempo, por 5 años. O sea, eso se hace. Pero en el Perú no es así. Eh, Además, bueno, hay detalles legales ya, pero el fraseo más importante que yo pondría en una carta fianza si soy competente es esta: pagadera primer requerimiento, ¿no? Esto engloba muchas cosas. ¿Qué quiere decir? Que el beneficiario cobra y el banco no puede decir absolutamente nada para evitar pagar, ¿no? Pagadera primer requerimiento. La primera vez que yo, como beneficiario, te pide la ejecución de la carta fianza, tú no tienes más que pagármela. Después ya te entenderás con tu contraparte contractual, con el contratista, si incumplió o no incumplió. Pero a mi beneficiario, mandante, me pagas, pase lo que pase. Ahora sí, perdón. Sí, Roberto Carlos, por Oye, favor, adelante. sí, Roberto, tienes una intervención, perdón, Walter, tienes una Sí, intervención de aquí de Chile, de Roberto Carlos Rivero, por favor. hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Ah, perfecto. Sí, mira, la consulta va relacionada a, a la situación siguiente. Si el mandante ejecuta la boleta Sí, y pagadera a primer requerimiento, por ejemplo, correcto. eh, en base a tu experiencia, porque después obviamente aquí hay un claim, hay un juicio, o sea, hay situaciones judiciales entre el contratista y el mandante, porque si, Sin duda. lógico, si ejecutan una boleta es porque estamos en un claim ya, o se va a levantar un claim. Eh, el contratista, bajo esas circunstancias, tendría obviamente la facultad, digamos, en el claim incluir el retorno de la boleta y el Sí, costo financiero, el costo en imagen, el costo de oportunidad, muchos costos que están generándose ahí. ¿Y qué me puedes comentar al respecto de acuerdo a la experiencia sí, eh, sí, en relación a lo que planteo? justo anticipando un poco una pregunta así, porque claro, podría ser que el comitente beneficiario que recibió una boleta de garantía o una carta fianza
la ejecute sin un evento que diera mérito a la ejecución. O sea, de repente él alega que hay un incumplimiento, no hay ningún incumplimiento, y el banco no puede analizar si hubo o no hubo un incumplimiento porque el banco, como la fianza es pagadera por primer requerimiento, simplemente tiene que pagar. Entonces, ¿cuál es la posición del contratista en ese caso? Como tú bien lo has dicho, Roberto Carlos, el contratista va a iniciar un arbitraje. Claro, ya le ejecutaron la garantía. Los bancos ya no le van a dar una garantía con la misma comisión porque ya prácticamente ese contratista está desacreditado en el sistema financiero y va a haber percibido pues un daño, como tú mencionaste, ¿no? Un daño a la imagen. Entonces va a tener que iniciar un arbitraje y tiene derecho a ser resarcido por daños y perjuicios. Justo, fíjense ustedes, hay en el caso de los contratos FIDIC, ¿no? Esto está previsto, ¿no? Fíjense, en la sección 4.2 del libro plata de FIDIC, dice algo así como el comitente tiene que mantener indemne, ¿no? Indemnizar y mantener indemne al contratista respecto a los daños, pérdidas y gastos, incluyendo gastos de abogados y costos resultantes de un reclamo. Acá la performance security es lo equivalente a la fianza de fiel cumplimiento, ¿no? Es en aquellos casos en los cuales el comitente o el mandante no estuvo legitimado para hacer el reclamo. O sea, si el comitente ejecutó mal la garantía, hay una ejecución pues indebida porque no había un incumplimiento que diera mérito a la ejecución, el contratista va a iniciar un arbitraje y tiene derecho a recuperar absolutamente todos los daños y perjuicios, digamos, incluso reputacionales, como tú mencionaste, que sufrió por esa ejecución indebida. Ahora bien, no es tan fácil probar un daño reputacional, ¿no? Valgan verdades. Es, de hecho, muy difícil desde el punto de vista legal. Claro, para tal efecto se necesita una pericia, se necesita, digamos, un perito financiero que le aclare al tribunal en qué consiste un daño reputacional y cómo se cuantifica el daño reputacional. Eh, lo mejor es prever una regulación, prever, por ejemplo, una penalidad frente a estas circunstancias en el contrato. Eh, pero en todo caso, el contratista sí tiene derecho, digamos, reconocido a ser resarcido por daños y perjuicios en estos casos. Un comentario importante, además, es que si es que el comitente ejecuta incorrectamente una garantía, va a estar frente a lo que se conoce como un incumplimiento doloso. Cuando hay un incumplimiento doloso, o sea, intencional, eh, legalmente el quantum de los daños y perjuicios se extiende hasta los daños imprevisibles, o sea, los daños que nadie hubiese podido prever que iban a pasar, pero que el contratista logra acreditar. Por ejemplo, una pérdida de una oportunidad comercial que no la vio venir el contratista, pero que la perdió porque le ejecutaron la carta fianza. Eso también va a tener que resarcir el mandante que ejecuta mal una garantía. Entonces, sí, el remedio que tiene acá a su favor es el comitente, es la ejecución, perdón, es la indemnización, el contratista es la ejecución después de que le ejecutan mal, tiene derecho a ser indemnizado por daños y perjuicios. Me parece que había una intervención adicional, o continuamos. Walter, por aquí está preguntando José López de Costa Rica si la presentación vas a compartirla al final. Sí, sí. Voy a enviar, Claro que sí. vas a enviar la PDF. Sí, Ok, te la puedo compartir de repente, Carlos, y para que tú la circules en el grupo. perfecto, muchas gracias, Walter. Otra pregunta súper común en proyectos de construcción es si el comitente puede quedarse con la garantía de fiel cumplimiento si el contrato se resolvió por incumplimiento del contratista. Acá hay que tener en cuenta algo bien importante. Eh, Toda garantía financiera se ejecuta y se aplica por un concepto. Siempre tiene que haber un concepto subyacente. Por ejemplo, si yo soy un comitente, mi contratista incumplió con una obligación contractual con un impacto de $100,000. ¿Y por qué el impacto es de $100,000? Porque yo tuve que aplicar algo que se conoce como el back charge y tuve que traer un sustituto que me cobró $100,000 por hacer lo que no hizo mi contratista. Entonces, mi impacto es $100,000. Yo tengo una carta fianza
de fiel cumplimiento, imagínense, pues por $500.000. Entonces, muchas veces los bancos no permiten una ejecución parcial. Depende mucho de la política del banco, pero si el banco no permite una ejecución parcial, yo voy a ejecutar $500.000, aplico de los $500.000 los 100.000 para sanear el incumplimiento del contratista que no ejecutó su tarea y por el cual tuve que traer un sustituto. Y bueno, veré cuáles son mis otros daños. Pues hay daños pues asociados, qué sé yo, podría haber daños asociados a la pérdida al delay, al atraso, o asociados al manejo de un claim. De repente esos daños son pues $50.000 más, ya. Aplico $150.000 de los 500 que ejecuté, aplico $150.000 para cubrir mis daños, pero el saldo yo tengo que devolvérselo al contratista. O sea, yo no tengo título legal para quedarme con el saldo de una garantía ejecutada si no es para aplicarlo a un concepto. En el caso que les acabo de narrar, el concepto era el daño, el costo asumido por el reemplazo, la sustitución de mi contratista que no incumplió con una obligación. Pero el delta, el exceso, o sea, lo que yo ejecuté y que ya no sirve para cubrir ese daño porque ya cubrí mi daño, tengo que devolvérselo al contratista. O sea, la regla es que siempre la ejecución o las garantías ejecutadas se aplican a un concepto. Si yo tengo un saldo, pues tengo que devolvérselo al contratista. Entonces, si yo ejecuto una carta después de resolver un contrato al contratista, ¿tengo derecho a quedarme con el 100% de la fianza? La respuesta es no, tengo que devolver el remanente al contratista. Salvo, ¿no? Lo que les dije hace un ratito, ¿no? Salvo que se haya pactado algo como esta revisión, esta cláusula que está en un contrato de concesión que saqué acá del proyecto pues, de infraestructura en el Perú. Fíjense lo que dice el párrafo final. En caso de verificarse una causal de incumplimiento señalada en esta cláusula, el concedente está expresamente autorizado a cobrar y retener el monto de las mencionadas garantías sin derecho a reembolso alguno para el concesionario, estableciéndose el cobro de la penalidad por incumplimiento grave del concesionario. O sea, lo que están pactando acá las partes es una suerte de penalidad. O sea, el comitente o el concedente tiene derecho a quedarse con la garantía, pero el concepto por el cual la está aplicando es la penalidad, ¿no? O sea, están estableciendo que el saldo de la garantía no tiene que devolverse, sino el concedente lo retiene como una penalidad. Ya están inventando o están introduciendo un concepto por el cual se aplica la garantía, si queremos verlo así. Ahora, ¿esta cláusula es válida? En principio sí, pero tienen que tener en cuenta que podría ser una penalidad manifiestamente excesiva, ¿no? Como lo vimos hace un ratito cuando estábamos abordando las penalidades, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta, por favor, esta filosofía de que la garantía se ejecuta por un concepto. No es como que le ejecuto y me quedo así nomás con el dinero ejecutado, no. Siempre tengo que aplicarla a sanear un incumplimiento, digamos, a un monto de penalidades que no pude compensar con las valorizaciones del contratista o algún otro concepto. Me parece que levantó la mano. Y Walter, sobre Sí. este ejemplo que nos das, esta cláusula 15.6, si bien es cierto, lo sujeta a el tratamiento que le da es como una penalidad, pero si hacemos una lectura integral del contrato y nos remitimos a las penalidades, seguro hay un tope de penalidad, ¿cierto? Que debe ser del 10%, como comúnmente se establece en los contratos. En ese entendido, igual siempre va a haber un saldo acá, ¿no? Claro, si hay un tope de penalidades, habría que ver si, digamos, ese tope aplica para esta penalidad. En mi experiencia, en contratos de concesión, en contratos de construcción siempre se pone un tope de penalidades, ¿no? Que suele ser el 10%. En contratos de concesión, al menos los que he tenido oportunidad de ver, no hay topes. Podría haberlo, sí, podría pactarse. Pero claro, si estamos fuera del tope, pues ya la penalidad no puede aplicarse y de todas maneras el comitente tendrá que devolver el excedente de lo ejecutado por la garantía financiera, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a ver un siguiente remedio jurídico. Brevemente vamos a hablar de la resolución por incumplimiento. La resolución por incumplimiento, en particular vamos a hablar de la resolución a favor del comitente.
Lo primero que ustedes tienen que saber que la resolución por incumplimiento es una suerte de, ¿cómo decirlo? Es una suerte, en derecho decimos última ratio, pero eso significa algo así como la pena de muerte. O sea, es el castigo más duro que puede haber por un incumplimiento contractual. Es el remedio más fuerte de todos. No es como ejecutar una penalidad, no es como cobrar daños y perjuicios, o no es como aplicar un back charge. Ejecutar una garantía también es fuerte, ¿no? Pero la resolución por incumplimiento es el remedio más fuerte de todos. Entonces, la resolución por incumplimiento presupone un incumplimiento grave que amerite que el acreedor, que el mandante reaccione terminando el contrato. No por cualquier incumplimiento menor, pequeño, de escasa envergadura, salvo que se haya pactado, el mandante puede resolver un contrato por incumplimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que yo le resuelvo un contrato a mi contratista porque el contratista, pues, digamos, uno de su personal, ¿no? Un miembro de su personal tuvo un accidente menor de trabajo y para mí, pues, era, claro, es súper importante, claro, podría ser muy importante la seguridad, pero de repente ese accidente no fue material, no generó ninguna incapacidad ni nada, pero bueno, simplemente es un incumplimiento, pues sí, ¿le puedo resolver el contrato por eso? Probablemente no, porque de repente si el accidente no es grave, seguramente no ha habido una razón que justifique reaccionar con la pena de muerte, que es la resolución por incumplimiento. Entonces, más bien de repente, en el fondo yo estoy queriendo resolver porque me estoy dando cuenta que se me abrió una puerta o se me abrió la ventana para salirme del contrato. Entonces, esas conductas especulativas, esas conductas estratégicas, no están amparadas por el ordenamiento legal. Es decir, yo no puedo valerme de un incumplimiento pequeño como una excusa para salirme de un contrato que no me conviene, o que me di cuenta que había un contratista que me ofrecía una cotización más barata, o que me di cuenta que el proyecto pues ya no me conviene tanto. No, no. Hay otros mecanismos para hacer eso. Tendría que llegar a un mutuo acuerdo, tendría que aplicar un derecho de desistimiento, si es que se ha pactado, pero la resolución por incumplimiento no me sirve o no debería invocarse como una excusa para abandonar un contrato que ya no es conveniente para el comitente, sino que amerita un incumplimiento grave por parte del contratista. Pues básicamente así funciona la resolución por incumplimiento, ¿no? Tenemos un comitente, mandante y un contratista en el marco de un contrato de construcción. El contratista incumple con su obligación contractual. Vamos a ver qué requisitos usualmente se precisan para que el comitente tenga el derecho a resolver. El comitente tiene el derecho a resolver como consecuencia del incumplimiento del contratista. Esto es importante, ¿por qué? Porque la resolución es un derecho, no es una consecuencia inmediata. Y, por ejemplo, la obra perece por un evento de fuerza mayor, como el Perú le decimos un huaico. Un huaico pues, destruye lo que había realizado el contratista, pues probablemente ahí automáticamente el contrato se va a extinguir. O si descubren pues restos arqueológicos que impiden de manera pues absolutamente cierta la ejecución de un viaducto, pues ya seguramente el contrato se va a volver imposible automáticamente. O sea, ninguna parte tiene que invocarlo. Pero en la resolución se tiene que activar, ¿no? Es como, nuevamente, es como la sartén por el mango. El que tiene la sartén por el mango es el comitente. Él decide si resuelve o no resuelve. Podría ser en ocasiones mejor que pese al incumplimiento del contratista, el comitente no resuelve. Por ejemplo, digamos, en mi experiencia, yo me he topado con casos en los cuales existen contratistas, subcontratistas de tecnología muy especializados, ¿no? Digamos, a cargo de sistemas, pues, de commissioning de material rodante, etcétera. Reemplazar esos contratistas tan especializados probablemente va a tomar, pues, mucho tiempo y me va a impactar en el cronograma de obras que yo tengo con el Estado. Entonces, si hay un incumplimiento grave de mi subcontratista, de repente lo mejor que debo hacer yo, en vez de resolver, es buscar ayudarlo, ¿no? Buscar, digamos, resecuenciar o buscar una aceleración o de alguna forma buscar ayudarlo, porque si le resuelvo el contrato va a ser peor para mí, porque no voy a poder encontrar otro sustituto en el mercado, ¿no? Entonces, hay que decidir bien si se amerita o no amerita la resolución, ¿no? La resolución es un derecho que requiere un análisis de conveniencia antes de activarlo. ¿Cuáles son los requisitos de la resolución? Pues, como su nombre lo indica, en primer lugar, el primer requisito para la resolución es que
una de las partes incumpla, una situación de incumplimiento. Ese incumplimiento tiene que ser esencial. Cuando el incumplimiento es esencial, en el Perú no hay ninguna norma que lo diga, y hasta donde tengo conocimiento, en muy pocas jurisdicciones de Latinoamérica, el civil law existe una definición de incumplimiento esencial. Donde sí existe una definición de incumplimiento esencial es, por ejemplo, en los principios de UNIDROIT, que son una suerte de lo que se conoce como soft law, es decir, como cuerpos normativos modelos que regulan aspectos importantes de los contratos y las obligaciones. No son códigos civiles en ningún lado, pero son modelos, ¿no? Algo así como, y tómenlo con pinzas, por favor, algo así como el FIDIC, como el NEC, pero aplicable a la parte general de contratos, modelos. Eh, los principios de UNIDROIT sí dice que es un incumplimiento esencial, ¿no? Y esto lo dice en la cláusula 7.3.1. Principalmente un incumplimiento esencial es aquel que le priva al acreedor, por ejemplo el mandante, priva al mandante de aquello que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, ¿no? De lo principal que tenía derecho a esperar en virtud del contrato. Y esta definición no se la inventó UNIDROIT, sino que ya estaba presente en la Convención de Viena para compraventa internacional de mercaderías. El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra un perjuicio tal que la prive sustancialmente de aquello que tenía derecho a esperar en virtud del contrato. O sea, cuando el incumplimiento hace que tú no obtengas aquello que tenías derecho a esperar, por ejemplo, cuando la planta de tratamiento de agua residual no cumple con los estándares de rendimiento por mucho, te está privando de aquello que tenías derecho a esperar en virtud del contrato, ¿no? Cuando en contratos de concesión, por ejemplo, cuando no se cumple con los niveles de servicio, usualmente se le priva al comitente, al Estado, de aquello que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, y ese incumplimiento es esencial. Sin embargo, en contratos sofisticados, como son los de construcción, lo más usual es que las partes pacten, estipulen una cláusula en la cual detallen con toda precisión cuáles son los incumplimientos que llevan a la resolución. O sea, las partes pueden y suelen pactar cuáles son esos incumplimientos resolutorios, ¿no? Esto, cuando las partes pactan eso, estamos hablando de algo que se conoce como una cláusula resolutoria expresa. Una cláusula resolutoria expresa es, es un pacto en virtud del cual las partes estipulan que un incumplimiento tipificado con toda precisión puede, si es que se incurre por el contratista, puede llevar a la resolución por parte del mandante. O sea, son incumplimientos que pueden llevar a la resolución. Legalmente, ¿cuáles son los efectos de la resolución por incumplimiento? Pues el primer efecto, el más obvio, es que las partes quedan desvinculadas. El vínculo contractual se rompe. El contratista ya no tiene que seguir ejecutando, a lo más tendrá que seguir custodiando, pues hasta que el comitente tome posesión de la obra, pero ya no tendrá que seguir ejecutando alcance de trabajos en principio, y el comitente ya no tendrá que pagar valorizaciones por un alcance que ya no se va a ejecutar. Otro efecto importante es el efecto restitutorio, o sea, las partes se van a tener que devolver las prestaciones que, digamos, se ejecutaron en virtud del contrato que se resolvió. Esto de repente no aplica tanto para contratos de construcción, porque al final el comitente se va a quedar con el proyecto y seguramente lo va a realizar con otro contratista. Entonces acá no hay tanto devolución. Es más, si las cosas se incorporan en el suelo, ya, por ejemplo, instalaciones, ¿no? Por ejemplo, edificios, estructuras de obra civil, concreto, eso ya no se puede restituir, ¿no? Ya se incorporó en el suelo. Y finalmente tenemos el efecto de resarcimiento de daños y perjuicios. La parte que incumple, ¿no? Usualmente va a tener que compensar daños y perjuicios al comitente, ¿no? Si el comitente incumple en el pago de las valorizaciones, tendrá que resarcir daños y perjuicios. Acá hay un concepto importante. Usualmente el daño y perjuicio que se resarce en un escenario de resolución es lo que legalmente se conoce como lucro cesante. Por ejemplo, lucro cesante es igual a ganancia cierta dejada de percibir. Tan simple como eso. Ganancia cierta dejada de percibir. Si el comitente no le paga 5 valorizaciones al contratista, estoy exagerando, y el contratista legítimamente resuelve el contrato, el contratista tiene derecho a cobrar como lucro cesante la utilidad por el saldo de obra que no llegó a ejecutar. Es decir, evidentemente no el 100% de la utilidad del presupuesto porque ya ha habido un progreso de trabajos,
pero la utilidad por el saldo de obra que faltó ejecutar, valga la redundancia, sí tiene derecho a cobrarle al contratista como lucro cesante. Cuando ustedes redacten contratos de construcción, en general cualquier contrato, tengan cuidado con este tipo de cláusulas, ¿ya? Las partes podrán resolver el presente contrato cuando se incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del mismo, bastando para tal efecto una comunicación dirigida a la parte incumplidora. Usualmente, las legislaciones locales prohíben que una cláusula de resolución tenga un incumplimiento genérico. El incumplimiento que lleva la resolución tiene que estar detallado con toda precisión, no puede ser genérico. Por ejemplo, en el Perú, el 1430, el artículo 1430 del Código Civil nos dice que esta cláusula es inválida, pero no solamente en el Perú, en otras jurisdicciones también. O sea, el incumplimiento tiene que estar detallado. Por ejemplo, un incumplimiento detallado es un incumplimiento en entregar la póliza Constructional Risk en una fecha fija, ¿ya? O podría ser un incumplimiento en entregar la carta fianza de fiel cumplimiento 15 días después de la celebración del contrato. O podría ser un incumplimiento, pues, qué sé yo, en entregar un protocolo de seguridad, ¿no?, a satisfacción del comitente. No puede ser de cualquier obligación, tiene que ser una obligación mucho más específica. Bueno, en vista que ya estoy con el tiempo, solamente les quiero pedir 10 minutos de su atención para ver un remedio que quería, digamos, abordar, que era el backcharge, que se aplica mucho, pero mucho en contratos internacionales de construcción. Y quiero un poco reflexionar sobre cómo funciona, ¿ya? Veamos este ejemplo. Yo me acuerdo mucho de este ejemplo por la palabra queso gruyere, ¿ya? Y ya van a ver por qué. En un proyecto de infraestructura de transportes, el contratista principal subcontrata a cierto subcontratista electromecánico para implementar un sistema de telecomunicaciones. El sistema, que incluía un alto nivel de automatización, o sea, muchos cables, incluía la implementación de cables que pasarían a través de estructuras de concreto. Es el caso que las estructuras de concreto no contaban con las perforaciones para hacer pasar los cables. O sea, el contratista principal aportaba la estructura de concreto y el contratista tenía que hacer la automatización pasando cables por huecos, pero los huecos no estaban, ¿no? El subcontratista electromecánico se negó a ejecutar dichas perforaciones por considerar que no formaba parte de su alcance de trabajos. Alegaba que el contratista principal debía entregarle el sitio como un queso gruyere. O sea, la obligación del comitente, que a su vez era contratista principal, era entregarle la estructura de concreto con huecos, como un queso gruyere, para que él pase los cables. Él no tenía que hacer ninguna obra civil. Mientras el contratista principal alegaba que las perforaciones menores sí formaban parte de su alcance, de los alcance de trabajos del subcontratista por ser obras civiles menores. Y eso estaba en el anexo de especificaciones técnicas, que el subcontratista tenía que hacer obras menores, obras civiles menores. ¿Qué es obras civiles menores? Pues ya hay una controversia, que las partes no se ponían de acuerdo sobre qué era obras civiles menores. El comitente decía que se incluían las perforaciones y el subcontratista decía, no, solo se incluyen los pernos de anclaje, por decir, no las perforaciones. Pero da la casualidad que si el contratista principal no ponía en marcha el sistema de telecomunicaciones, que implicaba ejecutar toda la automatización, no podría entregar el proyecto global culminado en la fecha prometida al Estado. Y al Estado, pues no le importaba mucho quién tenía razón entre el subcontratista y el contratista principal. Al Estado, si no le dan la obra funcional para una puesta en operación comercial a tiempo, pues lo mínimo que iba a hacer es aplicar penalidades por demora, o penalidades moratorias. Entonces acá hay una controversia, ¿no?, sobre quién tiene que hacer los huecos en la estructura de concreto. Ante esta coyuntura, funcionan remedios como el backcharge. ¿En qué consiste el backcharge? Vamos a asumir por un momento que quien tiene razón en este ejemplo es el contratista principal. Es decir, el subcontratista sí tenía que hacer las perforaciones para pasar los cables de telecomunicaciones por la estructura de concreto. Era parte de su alcance de trabajos y no lo hizo. Si no lo hizo, pues el subcontratista está en una situación de incumplimiento. Legalmente hablando, incumplimiento. Está cumpliendo defectuosamente o está omitiendo ejecutar algo que debía hacer según la ley. Entonces, el subcontratista está en una situación de incumplimiento. Frente a ese incumplimiento, una de las cosas que puede hacer el comitente, contratista principal, es aplicar el backcharge. ¿En qué consiste? Fase 1. El contratista principal busca a un sustituto, a otro contratista perforador, ¿sí?, por así llamarlo, celebra un contrato con este sustituto, le paga
Este sustituto hace las perforaciones, fase 1. Fase 2, todo lo que este sustituto le cobró al contratista principal, ¿no? Más, digamos, el sobrecosto en que pudo haber incurrido por buscar al sustituto, por ejemplo, todo el costo de la licitación, si es que hubo alguna, ¿no? Se lo va a trasladar al subcontratista incumplidor, ¿no? O sea, internaliza el impacto económico en el subcontratista incumplidor. Y usualmente, pues esto tiene que preverlo el contrato. Usualmente el contratista puede cobrarse de este monto que va a trasladar al subcontratista mediante una compensación con las valorizaciones. Pero eso tiene que pactarse, ¿eh? La compensación. Entonces, básicamente el backcharge consiste en esto, ¿no? Contrato a un tercero para que me haga lo que no hizo el subcontratista y le traslado al subcontratista incumplidor el costo. Es básicamente lo que estoy poniendo acá. Es bien importante esto, ¿ya? El backcharge es un remedio que no es como la resolución, ¿no? La resolución destruye, extingue, ¿no? Es como una bomba atómica, por decirlo, ¿no? El contrato ya se deshace. El backcharge no. El subcontratista de telecomunicaciones va a hacer la automatización, pero al no hacer las perforaciones, el comitente lo sustituyó para esas perforaciones. Una vez hechas las perforaciones, el contratista va a ejecutar, el subcontratista, perdón, va a ejecutar los sistemas de telecomunicaciones y se le va a pagar por eso, ¿no? Obviamente va a tener que asumir el costo por incurrido con ocasión a la contratación de este sustituto. Si se dan cuenta, en el backcharge hay una suerte de flujo. Algunas traducciones le llaman cargo inverso o contracargo, ¿no? ¿Y por qué es cargo inverso o contracargo? Porque usualmente el flujo viene, ¿no? El pago de las valorizaciones viene del comitente al contratista, del contratista principal al subcontratista. Acá es al revés. Acá quien paga, ¿no? El contracargo es el subcontratista que no ha ejecutado las perforaciones en los muros de concreto. ¿Y se lo paga a quién? Al comitente. O sea, el flujo ya no cae de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿no? Por eso se habla de contracargo o cargo inverso. Eh, Desde el punto de vista de la experiencia, pues si yo soy un subcontratista, tengo que tener mucho, pero mucho cuidado a la hora de aceptar una cláusula de backcharge. ¿Por qué? Porque el backcharge va a impactar mi flujo de caja. O sea, podría ser que el comitente le pague al sustituto, pues, no lo sé, $100,000, ¿sí? Y esos $100,000 se van a compensar contra mis pagos parciales si yo soy subcontratista. Entonces me va a impactar en el flujo de caja. Entonces yo tengo que, digamos, tratar de ser muy cuidadoso a la hora de estipular una cláusula de backcharge. Si yo soy subcontratista, seguramente me va a interesar, número uno, que antes de sustituirme para esa actividad que yo supuestamente no hice, me den un plazo de remediación. De repente yo hago las perforaciones, pues por último, por $20,000 y no las hago por $100,000, que es lo que cobra el sustituto. Se me permite mitigar, ¿no? En segundo lugar, yo pactaría un backcharge si fuera subcontratista, siempre y cuando mi incumplimiento está acreditado con total fehaciencia. En algunos casos se requiere incluso la aceptación del subcontratista para que proceda el backcharge. Otra cosa, esto ya desde la perspectiva del comitente, ¿no? El backcharge no sirve o no debería ser aplicable porque va a causar más problemas que soluciones cuando la prestación a cargo del contratista es infungible o es una prestación, infungible es un término súper legal, es personalísima, ¿ya? Solamente la puede hacer un subcontratista específico, ¿no? Y nadie más que él, pues oye, ahí imagínense que es un artesano que va a hacer una obra, es un artesano súper reputado, no lo voy a reemplazar por un sustituto, pues porque no, o sea, mi interés es que lo haga la persona específicamente a quien contraté, que tiene las credenciales, la experiencia, que tiene la capacidad técnica, financiera, ¿no? Que tiene el personal clave. Entonces ahí ya mi backcharge no me sirve mucho. Eh, Además de ello, y esto es lo último que voy a mencionar para pasar a las preguntas, es bien importante regular qué pasa con la responsabilidad del alcance que hizo el sustituto, ¿no? ¿Qué pasa con las perforaciones que hizo el tercero sustituto si las hizo mal?
¿Qué pasa con esas perforaciones? ¿Quién responde? ¿El sustituto o responde el subcontratista que originalmente tenía que hacer las perforaciones? Pues legalmente, digamos, solamente respondería el subcontratista por lo que hizo el subcontratista, por lo que hicieron sus auxiliares o dependientes o sus proveedores. La pregunta es, ¿el tercero sustituto es un proveedor del subcontratista? La respuesta es legalmente no. Entonces, el subcontratista no tendría que responder por lo que hizo mal el sustituto, sino única y exclusivamente el sustituto. Finalmente les dejo acá unas reglas de cómo se regula el backcharge en dos estándares, ya en el NEC 4 2017 y también en el FIDIC, en el libro rojo del FIDIC. Esta es una traducción libre, ¿ya? No es la versión oficial, yo lo he traducido al inglés. Eh, y bueno, simplemente para que revisen cómo está esta regulación. Permítame ver esto. Me llama muchísimo la atención lo que dice el FIDIC cuando se ejerce un backcharge. Fíjense lo que dice esta diapositiva. Ya si el contratista no repara el defecto o daño en la fecha indicada en este aviso y este trabajo de remediación iba a ser ejecutado por cuenta del contratista, el propietario puede, a su sola discreción, llevar a cabo los trabajos o hacer que otros lo lleven a cabo. Ya, esto es backcharge. O el propietario lo hace con su planilla, con su personal, o hace que otro sustituto lo hace de la manera requerida en el contrato y por cuenta del contratista, o sea que el costo lo asume el contratista. Pero el contratista no tendrá responsabilidad por ese trabajo. Es un poco confirmando la solución legal que yo les mencionaba. Si el sustituto no es dependiente del subcontratista que hizo mal el trabajo, ¿por qué va a responder el subcontratista? No tendrá que responder quién hizo mal el trabajo. Esa es un poco la perspectiva legal. Bueno, me he excedido, digamos, un poco del tiempo. Espero que las reflexiones hayan sido útiles y en todo caso quedo a disposición de Carlos para los siguientes pasos. Excelente, Walter. Vamos a ver, estimados amigos y colegas, si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que agregar de acuerdo a sus experiencias en los contratos de construcción, por favor. Aquí hay muchas preguntas que hacer y muchos comentarios. Adelante, Betty, te escuchamos. Sí. El último punto, la última figura, al menos en el marco de los contratos FIDIC y NEC, es muy aplicado. En la vida diaria ocurre que la definición del alcance técnico hace que el contratista no cumpla a cabalidad con sus obligaciones y la decisión, a fin de no paralizar, y porque una controversia, pues de hecho ya existe una controversia desde el momento en que el contratista señala que no forma parte de sus obligaciones ejecutar determinada actividad, es la cláusula de intervención, que es a lo que te refieres, ¿cierto, Walter? Estamos hablando de la misma figura, ¿cierto? El procedimiento de intervención parcial es el backcharge. Es más común acá en Perú que lo conozcan como procedimiento de intervención parcial. Sí. Y es una Claro. práctica muy común, muy común, que permite, al menos en estos contratos FIDIC y NEC, lograr los objetivos sin impactar al cronograma, porque este tipo de disyuntivas de que si forma o no parte del alcance de las obligaciones contractuales, muchas veces generan la parálisis del proyecto. Solo esa precisión, porque al menos acá en Perú se conoce como procedimiento de intervención parcial. Y luego, sí me hubiese gustado que abordemos el tema de cómo está regulado en el contrato NEC el backcharge, porque de manera explícita no está. Sí. O sea, me gustaría verlo, cómo tú lo estás interpretando, porque en FIDIC sí, pero en NEC 4, yo lo aplico en NEC 4, no hay una Claro, regulación la explícita. regulación es más genérica. O sea, a ver, el backcharge tiene dos fases, por así decirlo, ¿no? La fase que le permite al comitente sustituir al contratista para una tarea específica sin resolver el contrato, porque si se resuelve el contrato ya no hay backcharge. Son como Correcto. el blanco y negro. O sea, si se resuelve, ya no puedes aplicar el backcharge. Si aplicas backcharge, no puedes resolver. Son excluyentes. Y la segunda fase es el traslado del costo, digamos, incurrido con ocasión a la contratación del sustituto, que tiene asociado muchas veces un derecho de compensación si es lo que se ha pactado.
En el NEC no hay una regulación, digamos, tan explícita, pero, digamos, se puede deducir, o sea, de la posibilidad de, digamos, la redacción específica, si queremos ver. eh, Dice, cualquier costo que el cliente haya pagado, la 82.1 de las core clauses, cualquier costo que el cliente haya pagado o deba pagar como resultado de un evento por el cual el contratista es responsable, será pagado por el contratista. Entonces, estamos hablando de eventos por el cual el contratista es responsable. Claro, no dice sustitución, ¿no? Pero al final el traslado de costos sí está de alguna forma reconocido desde mi punto de vista, porque hay el derecho de trasladar ese costo o la responsabilización del contratista en este caso, ¿no? Pero es cierto que en FIDIC está mucho más detallado. Para la aplicación de los eventos. Sí, sí, es cierto. Finalmente, el procedimiento de intervención parcial creo que es una figura que debe acogerse a nivel de nuestra norma nacional, también con el mismo dinamismo con el que se viene aplicando en contratos NEC y en FIDIC. Si bien es cierto, el contrato NEC no es explícito, pero al menos en nuestros subcontratos lo que sí hacemos es llegar a un nivel de detalle para poder evitar la paralización del proyecto y de modo que una buena cláusula con el procedimiento de intervención parcial nos permite pues correr, ¿no? Y evitar incluso las controversias. Ujú. Sí, correcto, de acuerdo. Y bueno, un comentario adicional es que, no lo dije, pero lo digo ahora, si hay una controversia sobre el alcance, eh, una controversia siempre puede, digamos, ser favorable al comitente, favorable al contratista. Si el contratista, perdón, si el comitente tenía razón, por ejemplo, en el caso que puse, de verdad el subcontratista tenía que hacer las perforaciones y no lo hizo, y hay un incumplimiento, no va a haber ninguna contingencia con aplicar el backcharge o la intervención. Va a ser correcto que lo aplique porque el subcontratista tiene que internalizar ese costo. Pero si es que el comitente aplica de manera incorrecta el backcharge, es decir, cuando hablo de incorrecto, por ejemplo, en el caso que puse, ¿no? Él tenía que hacer las perforaciones y le trasladó el costo al subcontratista con compensaciones contra sus valorizaciones parciales. Si es así, el comitente está en incumplimiento y va a estar en un incumplimiento probablemente intencional, doloso. Entonces, si vamos a aplicar un remedio que va a afectar el flujo de caja del subcontratista, tenemos que estar 100% seguros de que nosotros tengamos la razón, o al menos tener una elevada probabilidad, ¿no? de que tengamos la razón, porque si al final en un arbitraje se da la coyuntura de que el subcontratista tenía razón y aún así le compensé mal o le apliqué mal el backcharge, voy a tener no solamente que devolverle su dinero, sino que pagarle un montón de daños y perjuicios, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis, digamos, costo-beneficio, un análisis técnico que respalde la posición de aplicar estos remedios jurídicos. Perfecto, gracias Betty por tu intervención y gracias a Walter por su respuesta. Por aquí tenemos en el chat Edwin Corrales de Costa Rica, por favor, su criterio entre la cláusula penal y la garantía de cumplimiento. Adelante, Walter, por favor. Bueno, en realidad se trata de dos remedios distintos. Cada uno tiene su propio concepto, ¿no? La cláusula penal es una obligación de pagar una suma de dinero frente a un incumplimiento, usualmente del contratista. También vimos que podría ser del comitente. Y la garantía de cumplimiento es más bien una forma de respaldar el cumplimiento de ciertas obligaciones por parte del contratista. Quien da la garantía financiera, la garantía de cumplimiento no es el contratista, sino es un tercero, que puede ser un banco, una entidad financiera, nacional o internacional, ya depende de lo que se pacte. Eh, entonces, es más bien un respaldo de una obligación, no es una obligación en sí. La cláusula penal sí da lugar a una obligación, pagar una suma de dinero, por ejemplo, por un atraso por parte del contratista, mientras que la carta fianza es un respaldo asumida por una empresa del sistema financiero eh, que se compromete frente a un beneficiario a pagar una suma de dinero frente a un incumplimiento. Son dos cosas distintas. Ahora, podría darse, como lo dije también en la exposición, que
el mandante, el comitente, ejecute una garantía financiera y se quede con el saldo a título de penalidad. Ahí convergen, ¿no? No son iguales, pero convergen en un mismo escenario. La penalidad es el saldo que en principio el comitente tenía que devolver al contratista, pero se lo queda a título de penalidad. Ya hemos visto un fraseo de esa naturaleza. Se puede pactar, pero puse la atención, la tingencia de que tenía que verse si la penalidad en ese caso no es manifiestamente excesiva. Gracias, Walter. Por aquí Roberto Riveros, de aquí de Chile, quiere también hacer otra pregunta, por favor. Adelante, Roberto, te escuchamos. Disculpa, Roberto, ¿tienes inconveniente con la señal? En el que No sé si te puedes reubicar o porque te escuchamos entrecortado. Puedes escribirla por aquí por el chat y yo se la transmito a Walter, por favor, si eres tan amable, porque te estamos ¿me escuchando muy mal. escuchan? Ahora sí. Ah, Adelante, güey. Roberto, por favor. No, Roberto, imposible ajá. escucharte. Puedes escribirlo, como te A digo, ver, por el chat. ahí, ¿sí me mejor o no? Ok. Ya, ya. Dale. Me trae- No, Mira, Roberto, discúlpame, es imposible escucharte. Puedes, si no es tan larga tu pregunta, tu intervención, puedes ya, escribirla por el chat, por favor. ok. Bien, ¿quién más tiene alguna pregunta? Humberto, por ahí te ve, Humberto Zuleta. Adelante. Franklin Tera de Panamá. Vamos a tener una consideración con Roberto Riveros de aquí de Chile. A ver si puede escribir la pregunta o el comentario por aquí por el chat. ¿Puedo intervenir, Carlos? ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, claro. Consulta, vuelvo a tu caso del queso gruyere, ¿sí? Sí. Vos diste el ejemplo que el comitente había, digamos, contratado, qué sé yo, hacer unos conductos para pasar cables por el conducto que tenía que tener hormigón, ¿sí? Y a la Ujú. vez, ese contratista subcontrata. Lo que me hace un poco de ruido es que eso tendría que haber estado, acá se llama pliego, no sé si es documento técnico de la realización de los trabajos. La transmisión de la ejecución de eso tendría que haber estado previsto cómo hacerlo, pliegos técnicos específicos, técnicos de la obra. ¿Eso es así o lo toman de otra manera? Claro, claro. Evidentemente, en este caso, ya había certeza en la ingeniería sobre dónde tenían que estar las perforaciones, ¿no? Por dónde tenían que pasar, los alcances técnicos estaban, digamos, claros. Lo que no estaba claro era lo único que no estaba claro era quién tenía que hacer las perforaciones, si es que era el subcontratista o era el comitente. Pero ciertamente si es que hubiera una incerteza sobre quién tenía que hacer las perforaciones, perdón, sobre los alcances técnicos de las perforaciones, ya ahí la historia hubiese sido distinta, ¿no? Ya no habría sido posible involucrar a un tercero que no tiene conocimiento del proyecto en realizar una tarea, digamos, de alguien que ya tuvo una curva de aprendizaje, ¿no? Que es subcontratista. Tendría que haberse
llegado a un acuerdo o de repente aplicar una cláusula que, bueno, no tuve oportunidad de hablar, pero que también es para destrabar ese tipo de situaciones que se llama la cláusula de continuous O por ahí no lo performance. sabe hacer o no tiene los equipos para hacerlo. Una cosa así. Sí, correcto. Entonces, el backcharge funciona solamente cuando, digamos, ya hay certeza de lo que se tiene que hacer y se necesita un sustituto para que lo ejecute. Si hay que hacer ingeniería, y esto también un poco es de lo que hablo, porque he escrito un artículo al respecto, se lo voy a enviar a Carlos también para que quien tiene interés lo pueda leer. Si hay labores principales, labores personalísimas o labores que requieren ingeniería, ya este remedio no es tan eficaz. No es tan eficaz. Es Ok. eficaz para hacer tareas simples y tareas modulares, o sea, tareas que no entran en interfase con todo el resto de alcance de trabajo del contratista, Ok. pero no para ingeniería principal, ¿no? Lo quería aclarar en mi cabeza, digamos. ¿Eh? Ya que te tengo y aprovecho el momento, ¿tienes experiencias en temas de all rigs, de seguros all rigs? ¿Has visto o lo utilizan en el ámbito de los contratos FIDI con NEC? Eh, bueno, en mi experiencia, más que con contratos fee con NEC, es con contratos tailor-made, ¿no? Contratos negociados y sí, digamos, cuando hay instalaciones de por medio, principalmente con tecnología involucrada, se usa seguros pólizas all risk. Eh, la diferencia o lo que se suele negociar en los contratos es quién lo contrata, ¿no? Por ejemplo, en el Perú usualmente lo suele contratar el contratista y lo coloca dentro de su presupuesto, mientras que he tenido oportunidad de, digamos, ver o de negociar con comitentes en Chile y hay una tendencia, no digo que siempre sea así, ¿no? Pero hay una tendencia a ellos contratar, ¿no? Como comitentes la policy all risk. Entiendo que es, y no lo puedo confirmar porque, digamos, solo lo he visto, ¿no? Que es para optimizar el costo. Los comitentes lo suelen contratar. Sí, sí, no, o lo contrata el contratista, pero lo delega al seguro para el comitente, digamos. Ujú. Porque en el caso, por ejemplo, en Chile podría ser algún terremoto, un desastre natural, digamos, ¿no? Algo que provoque que los RICS cubra todos esos problemas para el después, digamos, de continuación de la Correcto, obra. sí. O una inundación, Claro, ¿eh? suele estar dentro de la cobertura. Es estándar que esté dentro de la cobertura lo que mencionas. Disculpa que te saqué un poco del tema, pero era No, No, consulta. está mira, bien. oye Lo Roberto, agradezco. excelente. Aquí todas las preguntas son importantes y son muy buenas. Ustedes son un grupo de alto nivel. Bueno, por aquí finalmente Roberto Riveros de aquí de Chile hace la pregunta por el chat. En el caso que el back charge sea bien aplicado, el contratista puede considerar estos impactos en solicitud de compensación en costos por improductividades y efectos en el plazo. Es la pregunta, Walter. Claro. Claro, en el ejemplo que yo puse, quien aplicaba el back charge era el contratista principal frente a su subcontratista, pero en una relación, digamos, quizás donde no hay tantas cadenas de subcontratos, quien le aplica es el comitente a su contratista. En ese caso, el comitente tiene derecho a obtener todo el costo incurrido con ocasión a la subcontratación, perdón, a la contratación del sustituto, ¿no? O sea, no solamente es lo que cobró el sustituto, podría ser, digamos, ponía el ejemplo, ¿no? De los costos asociados a la licitación, podrían ser penalidades también por demora, eh, pero lo que sí va a ser un poco más complicado es porque se necesita un sustento, ¿no? Se necesita, yo para, digamos, aplicar el traslado del costo tengo que sustentarlo en papeles. Por ejemplo, yo puedo sustentar lo que le pagué al sustituto porque tengo la orden de compra, la orden de servicios, el contrato, ¿no? Las facturas.
Eh, si yo tengo cómo sustentar otros conceptos de esa forma, también podría aplicarlo como parte del backcharge, siempre y cuando esté vinculado a el hecho de traer a un sustituto para reemplazar al contratista. Sí, por supuesto, se puede trasladar. Perfecto, gracias Walter y gracias Roberto por tu intervención. Por aquí Humberto Zuleta desde Miami te está diciendo, Walter, excelente exposición, te mandan las felicitaciones. Muchas gracias, Humberto. Perfecto, señores, entonces damos por terminada ya en su totalidad oficialmente la capacitación internacional, administración de contratos de construcción. Perdón, Edwin Corrales nos está haciendo otra pregunta. Ya con esta vamos a finalizar. Ok. Nos dice Edwin, un contratista puede trasladar un reclamo contractual por costos directos que provienen de un subcontratista suyo. Esto es reclamo al mandante. Ujú, ujú. Ya, esa es una pregunta súper interesante que se inserta en un tema más amplio que a mí me encanta y sobre el cual también he escrito un artículo, que es el tema de los contratos back-to-back, ¿no? En una estructura de contratos back-to-back hay un cliente final, hay un contratista principal y hay un subcontratista. Entonces, el daño lo percibe el subcontratista. Imaginemos que por una falta de entrega del sitio por el cliente final no habilita el sitio para el trabajo, el subcontratista es quien tenía que atacar ese frente de trabajo, el contratista principal solo era un intermediario, contraparte del cliente. El impacto lo sufre el subcontratista. La pregunta es, ¿el subcontratista que no está vinculado directamente con el cliente puede dirigir un reclamo al cliente para ser compensado por daños y perjuicios? En este caso, la pregunta de Edwin alude a un reclamo por costos directos, ¿no? Pues por mayor equipamiento, mayor cable, pues mayores insumos. Eso es lo que él quiere reclamar el subcontratista. La respuesta es que bajo la lógica de los contratos back-to-back, si es que tu subcontrato es un subcontrato back-to-back, el subcontratista tiene derecho a hacer todo un análisis y cuantificación de su reclamo desde el punto de vista contractual, técnico y legal. Hace un reporte de cuáles son los daños asumidos. Luego ese reporte lo escala, entre comillas, lo escala al contratista principal y el contratista principal no le compensa los daños reclamados al subcontratista, sino que lo que hace es volver a escalarlo al cliente final. O sea, hace suyo el reclamo, el contratista principal hace suyo, pero no compensando al subcontratista, sino trasladándolo al cliente final, y esto podría dar lugar a un arbitraje o podría ser una negociación, una transacción. Y solamente cuando el cliente final le paga al contratista principal, este monto recuperado por el contratista principal se revierte al subcontratista, o perdón, desciende al subcontratista, o sea, hay un flow down. El contratista principal es solamente una suerte de intermediario, una suerte de facilitador del reclamo del subcontratista, una suerte, digamos, de bisagra que une polos extremos de una operación, que es el subcontratista y el cliente final. Pero él no asume el impacto económico directamente por el daño derivado que golpea al subcontratista. Simplemente escala el reclamo y una vez que el cliente final paga, el subcontratista, digamos, obtiene la compensación. Ahora, la pregunta y acá hay muchísimo que decir, pero en interés del tiempo no lo voy a decir. La pregunta del millón acá es, ¿qué pasa si es que el cliente nunca paga? El contratista principal tiene que pagar con su propio patrimonio, con su propio flujo, con su propia caja, o es que el subcontratista nunca tiene un derecho a cobro. Y acá la respuesta es, pues depende mucho de lo que se haya pactado. En los esquemas back-to-back puros y duros, que son súper agresivos, el subcontratista simplemente, si el cliente no tiene, digamos, el contratista principal pierde el claim contra el cliente le gana el claim, el subcontratista nunca tiene una compensación por daños y perjuicios. Es como si no tuviera derecho. No es que tiene derecho y no le paga, no tiene derecho, porque su derecho está condicionado a que se active la cascada. No se habla de una cascada de pagos que provienen del cliente. Esto es en las estructuras más duras, ¿no? Pero claro, también el subcontratista podría dirigir una acción extracontractual contra el cliente. Esto
Si es que el contrato no lo prohíbe, no está prohibido. El subcontratista podría ser, siempre podría hacer esto. Em, Pero acá, yo les voy a pasar mi artículo. Es Digamos, importante. Te pido, por favor, Walter, que mañana, ya hoy, ya que ahorita es un poco tarde, lo puedas compartir a mi WhatsApp y ahí entonces se lo comparto al grupo de aquí, de esta capacitación. Señores, 2 preguntas iniciales, 5 minutos más y estamos cerrando. José Aguilar de Costa Rica, por favor. José, rapidito, ¿sí? Sí, claro, es muy... ¿Me escuchan bien? Sí, 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 te sí. escuchamos. ¿Cómo está? Muy sencillo. En la aplicación de las garantías o en la concepción de los estados de derecho de cada país, los contratos FIDI y NEC no pueden estar por encima de la legislación, estamos como claros con eso, pero se ha evolucionado los mecanismos, ya sea para un lado o para el otro, si el mandante, contratante o el contratista o cualquiera de las partes integradas al contrato quisieran tener un mecanismo más ágil, como para hacer prevenciones a la aplicación de la garantía, como para decir, aviso número uno, se ha evolucionado en algo, porque normalmente es un camino tortuoso, es un calvario y a veces tal vez puede ser un camino que resuelva algo para una disolución de contrato amigable y regenerar el contrato a partir de otro contratista o de otras estructuras. Es más o menos la pregunta, como un comentario general de don Walter. Gracias. Eh, bueno, entiendo que es en el caso de las garantías financieras, ¿no? En verdad, en el caso de las garantías financieras depende Sí, mucho de lo que se correcto. pacta en el contrato. Sí, depende, todo es lo que se pacta en el contrato. Por ejemplo, hay un fraseo estándar en los contratos FIDIC, ¿no? En los contratos NEC hay fraseos para garantías financieras. Lo que yo mencioné es el fraseo estándar, digamos, que, valga en verdad, protege bastante al mandante, ¿no? Es la ejecución a primer requerimiento. Si hay una ejecución a primer requerimiento, es bien difícil que el mandante no ejecute la garantía. La única forma, no lo mencioné, pero ahora lo menciono, ¿no? La única forma que no ejecute la garantía el mandante es, o como mencionaste, José, que llegue a un acuerdo con el contratista para la no ejecución, o que el contratista obtenga una medida cautelar. También podría haber una medida cautelar que le ordene, prácticamente tendrían que ordenarle al banco no ejecutar no pagar la garantía. Ya hay un tema procesalmente complejo ahí, porque digamos, la controversia es entre mandante y contratista y cómo entra ahí el banco ahí. No me quiero referir a eso, que es bastante local. Pero si no se quiere una ejecución hacia el primer requerimiento, lo que tendría que hacerse es pactar algo distinto, que no he visto que sea usual. En mi experiencia no es usual, pero digamos, se sigue con esta modalidad de la ejecución a primer requerimiento, salvo un acuerdo distinto de las partes. Gracias. Gracias. Gracias, Walter, por tu respuesta. Gracias, José, por tu intervención. Última intervención, por favor. Adelante, Betty. Gracias, ingeniero Carlos. Walter, primero agradecerte por el espacio. Me parece muy interesante un tema que has tocado respecto a la cláusula back-to-back. Yo creo que vamos a entrar en un debate y esa no es la intención, así que vamos a esperar con muchas ansias leerte ese artículo que señalas. Solo algunas precisiones por la naturaleza del contrato NEC 4. Existe una obligación clara, el riesgo absoluto de la gestión del subcontratista es del contratista principal. No existe relación contractual entre el subcontratista y el cliente. Y eso, de alguna manera, se aparta un poco de lo que postulabas cuando señalabas que es el subcontratista que tendría que reclamar al cliente cuando no hay ninguna vinculación contractual. En la práctica, lo que se hace, bueno, ante un eventual costo desestimado, mucho depende del tipo de modalidad de contratación. En el marco de lo que tú decías, si tenemos un contrato muy rígido y un cliente con un presupuesto estricto, lo que hacen es cambiarle la modalidad del contrato al subcontratista. Le ponen un suma alzada. Y con un suma alzada pretenden restringir cualquier trabajo adicional
y evitar las controversias. Es un tema un poco más pragmático, pero sí me gustaría leer tu artículo. Gracias, Walter. Gracias, ingeniero. Sumamente pragmático, Betty, porque has tocado un tema álgido, un tema neurálgico, que es el tema de los contratos a suma alzada, de amplia discusión. Sí, señor. Sí, sí, solo muy brevemente. Claro, es cierto, el subcontratista no tiene ninguna relación contractual con el cliente, ¿no? Ambos son partes de contratos distintos, pero digamos el subcontratista podría legalmente interponer un reclamo por responsabilidad extracontractual con el cliente. De hecho, en los contratos de concesión, que es digamos un poco más en lo que es mi día a día, el Estado suele estipular una cláusula con el concesionario en la cual le dice que tiene la obligación del concesionario en toda su cascada de contratos con subcontratistas y subcontratistas que pueden tener muchos niveles, de incluir renuncias de los subcontratistas de reclamar al Estado, ¿no? O sea, los subcontratistas, esa acción de responsabilidad extracontractual, claro, no es contractual porque no son contrapartes contractuales con el cliente final, pero renuncian de antemano a sus reclamos por responsabilidad extracontractual contra el Estado. O sea, es una obligación del concesionario incluirlo en toda su cascada de subcontrato. Claro, no, honestamente es algo que no he visto que se haya materializado en la práctica. Es más teórico que práctico el hecho de que el subcontratista reclame al cliente. Mm, no sé si tendría suceso algo de esa naturaleza, pero teóricamente pues podría existir esta posibilidad, ¿no? Pero concuerdo contigo en lo que dices, ¿no? No hay relación contractual entre el subcontratista y el cliente y no hay, por ende, ningún tipo de incumplimiento del cliente frente al subcontratista porque no son parte de su mismo contrato, ¿no? Están digamos, en universos distintos. Perfecto. Bueno, gracias, Walter, y ya definitivamente tenemos que cerrar. Lo acabo de escribir por aquí por el chat. Y bueno, señores, de esta manera damos por concluida la segunda edición de este año 2024 de la Capacitación Internacional Administración de Contratos de Construcción con Visión de Clients. Gracias a ti, Walter. Voy a cerrar la clase. No se me vayan todavía, por favor.